Hola, hoy vamos a ver otra pieza y va a ser una pieza pues gallega, una muñeira de Bastilio Carril que se llama Buxos Verdes, ¿vale? Entonces mirad, prestad mucha atención a la partitura porque, claro, aquí ya tenemos un poquito más de dificultad en cuanto a notas y también tenemos la dificultad añadida de las articulaciones. Acordaros la norma. Cuando empieza una articulación decimos un tú. Y cuando vuelve a empezar otra, otro tú. Simplemente es eso. Cuando hay dos notas, o sea, cuando hay notas que no tienen articulación, o bien decimos du o bien decimos tú, dependiendo del carácter que queramos, ¿vale? Bien, en la segunda parte pasa eso. Bien, vamos a la primera parte. Tenemos un motivo que se repite, que es el fa, sol, fa, re. Y luego fa, sol, fa, mi. Luego una escala, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa, re, fa, sol, fa, re. He hecho la articulación ahí, un poco pensando en la respiración, porque si tenéis que respirar en el fa, le podéis comer un poquito de tiempo al fa negra, pero al re corchea no os daría tiempo a hacer el recorchea, comerle un trozo de tiempo y respirar. Entonces, bueno, sacrifico un poquito la frase, pero a cambio de tener una respiración un poquito más cómoda que ahora al principio nos va a solventar algún problema. Porque más adelante, probablemente, cuando ya toquéis más, ahí no tengáis ni que respirar, ¿vale? Entonces, bueno, os toco la primera parte con esos motivos, ¿vale? De fa, sol, fa, re, fa, sol, fa, mi. Turu, tururu. Y siempre no obviéis la dirección de la música, no seáis robots. Fa, sol, fa, re, fa, sol, fa, mi. No, no. La dirección de la música también. Fa, sol, fa, re, fa, sol, fa, mi. Hagamos más musicalidad. Aquí en el pito se puede hacer más musicalidad incluso que en la gaita, porque en la gaita tenemos ese hándicap que es un fol lleno de aire que nos está mandando continuamente ahí continuamente a aire, aunque actualmente ya vemos que hay ejemplos de gente que sí que sabe hacer cambios dinámicos en la flauta. Hombre, es mucho más fácil. Entonces, crezamos, fa, sol, fa, re, bajamos, crecemos, subimos. Con la dirección de la frase, es todo muy natural. ¿Sí? Bien, la escritura de la muñeira. No vamos a discutir si se escribe con tres corcheas o si se escribe con corchea con puntillo, semicorchea o una corchea. Soy percusionista, sé mucho de eso. No se escribe ni de una forma ni de la otra. Es como un... es un swing, el swing muñeiril, ¿no? Entonces, nada, de oído. No os preocupéis por lo que está escrito. Esto es música tradicional, ya bastante poco tradicional es que esté haciendo yo un vídeo en YouTube, con lo cual iré a la hoguera y al infierno seguramente, pero bueno, aquí estamos. Fa, sol, fa, re, fa, sol, fa, mi. La música tradicional no se debería enseñar, se debería ir de oído en oído, ¿vale? Esto lo que estamos haciendo no es puramente música tradicional, sería música de inspiración popular. A la hora de meter una partitura, meter un profesor, pierde un poco de la esencia de música tradicional. No me voy a poner metafísico en estos momentos. Vamos allá. Primera parte entera. ¿Visteis qué corto al final de esto? Ahí, o respiro o digo un tú al empezar el re. Lo que queráis, lo que necesitáis, dependiendo de vuestra capacidad pulmonar o dependiendo de la velocidad de la pieza. Otra vez, un poquito más rápido. Vale. Segunda parte. Tres notas que son negras con puntillo, menos la última que es una negra. Fa, sol, la. Dos tus ahí. Fa, sol, la, sol, fa. Y ligamos, ¿vale? Escuchadlo.
Separo mucho la mano porque me gusta incidir en dónde están las articulaciones. Otra vez, sin separar la mano. Vale, vaya, creo que me tenía que haber afeitado para grabar el vídeo. Bien, nada más, os la toco entera y que la disfrutéis. Bueno, habéis visto, he hecho una variación. Se pueden hacer variaciones, ¿por qué no? Cuando la tengáis controlada, os animo a ello. Tanto variaciones de adornos como variaciones de ornamentación, no, de variaciones de ligaduras, ¿vale? De expresión, matices, etcétera, etcétera. No os cortéis, probad, estáis solos en casa, dadle. Adiós.